Amigos del Jaguarcillo Viajero, estamos en un video un poco fuera de lo común del canal, aunque como han visto pues últimamente he subido cosas más académicas. Estoy aquí con Víctor Acuña Alonso, antropólogo físico, que bueno, ahorita le voy a pedir que se presente más formalmente, pero bueno, esta va a ser una pequeña entrevista sobre todo sobre antropología física y sobre genética, que son las áreas de estudio de Víctor. Y bueno, pues gracias. Muchos saludos también de parte de mi auditorio. Y bueno, quería preguntarte primero quién es Víctor Acuña Alonso y un poco de la reseña de tus áreas de investigación y lo que has hecho durante tu trabajo. Sí, pues yo soy un antropólogo un poco raro, digamos, porque soy un antropólogo genetista. Sí existen antropólogos genetistas, hay algunos. Me formé como antropólogo físico y como saben, pues la antropología física estudia la variabilidad biológica humana. Y dentro de ese campo, pues la genética ha sido un campo importante, sobre todo en las últimas décadas. Entonces, pues yo me especialicé en genética antropológica, que es un poco como la perspectiva que tenemos los antropólogos y que aplicamos al estudio de la variabilidad genética humana. Bueno, ya hablamos de que eres antropólogo físico, pero quisiera que aclararas un poco qué es la antropología física, porque bueno, yo he hablado de qué es la arqueología y tiene mucho que ver con lo que uno hace en la arqueología, pero de antropología física en general nunca he dicho nada en mi canal. La antropología física podría decir que tiene dos maneras de ver la diversidad humana. Una es la perspectiva evolutiva de la evolución biológica y en ese sentido estudia la evolución humana desde ese punto, pero también tiene otra perspectiva que es la biocultural, donde intentamos mostrar, entender cómo los procesos culturales se ven reflejados en nuestro ser biológico. ¿Cuál sería esa relación entre lo cultural y lo biológico? Bueno, hoy en día las teorías que aplicamos en diferentes áreas de la antropología biológica usan conceptos como, por ejemplo, el concepto de embodiment en inglés, que quiere decir que nuestro cuerpo, nuestros procesos biológicos se van conformando a partir de la interacción con procesos sociales, condiciones materiales en las que crecemos y nos desarrollamos y que van marcando tendencias importantes a lo largo de nuestra historia de vida. Otro concepto importante hoy en día es la construcción de nicho, es decir, al modificar el entorno para poder vivir mejor, digamos, nosotros modificamos el mismo ambiente al cual nos adaptamos. Bueno, entonces sería como una relación entre el ser humano y su entorno. Así es. Bueno, también hablaste de la genética. Quisiera que nos dijeras de qué trata la genética y cuál es su relación con la antropología. La antropología física en México tuvo como áreas fundamentales por muchos años, sobre todo el estudio de los restos humanos en contextos arqueológicos, o sea, huesos de humanos en sitios arqueológicos, y otras cuestiones como por ejemplo el estudio de la nutrición, del crecimiento y el desarrollo. Y poco a poco la genética fue también imbricándose en la antropología física. La genética es el estudio de la herencia y desde aproximadamente la mitad del siglo pasado se hace el estudio del ADN como la molécula que porta la información hereditaria, o al menos de la herencia biológica. Eso es lo que hace la genética. Okay. Bueno, acabas de mencionar el ADN. ¿Podrías decir más, ahondar un poco más qué es el ADN y cómo se estudia desde tu punto de vista antropólogo físico? Bueno, el ADN es una molécula, es una de muchas biomoléculas que tiene nuestro organismo y es una biomolécula informativa, es decir, es una molécula que porta información. Esa información está encriptada de alguna manera, por eso decimos que existe un código genético que nos permite entender cómo el ADN codifica la estructura de las proteínas. Y las proteínas son las que prácticamente hacen todo en nuestras células y en nuestro cuerpo.
Entonces el ADN es esta molécula que está en el núcleo de la célula y en las mitocondrias, que contiene información para la conformación de las proteínas y que se hereda cuando hay división celular. Esa división celular incluye la generación de células reproductivas, y por eso el ADN se hereda también de padres a hijos. ¿Cómo se estudia? Bueno, hay diferentes técnicas, algunas se hacen en este laboratorio, por ejemplo. Aquí atrás de donde estamos nosotros hay sustancias químicas, equipos e instrumentos que nos permiten obtener ADN puro de diferentes tipos de muestra, como puede ser sangre, cabello, pero también huesos, dientes, entre otros. ¿Por qué te interesaste en estudiar genética? Fíjate que en realidad yo al principio me interesé más por el tema de la historia demográfica de diferentes regiones de nuestro país, pero en ese trayecto conocí profesores que hacían estudios muy interesantes donde veían, por ejemplo, la presencia africana en México desde el punto de vista de la historia, y al mismo tiempo hacían estudios genéticos para ver si esos datos más o menos estaban relacionados. Entonces poco a poco fui incursionando en el campo de la genética. Trabajé muchos años en el Hospital de Nutrición y en otros lugares donde pude completar mi formación, porque en la ENA tuve una formación de buen nivel, pero en ese lugar específicamente, en el Instituto de Nutrición, me especialicé cada vez más. Bueno, nos acabas de dar algunos casos de estudios de ADN, pero ¿para qué más nos podría servir estudiar el ADN de poblaciones tanto antiguas como actuales? Las aplicaciones son muy diversas, de hecho cada vez más diversas, y no se limitan al ADN humano. Por ejemplo, en arqueología es muy interesante el ADN de plantas y animales que han convivido o han coevolucionado con los seres humanos. Ahora, en cuanto al ADN humano, pues hay muchas aplicaciones, algunas históricas, por ejemplo, identificar personajes históricos, otras arqueológicas, por ejemplo, entender cómo era la gente, digamos, de diferentes sociedades antiguas, y también hay aplicaciones recientes, o más bien aplicadas a poblaciones actuales, como puede ser el estudio de las enfermedades, o por ejemplo, la identificación humana en casos forenses o en casos de desaparecidos. ¿Cómo se obtiene el ADN de las personas actuales y si eso es igual o es diferente a cuando tenemos una persona ya del pasado? Sí, hay similitudes en los métodos, pero sí son procesos un tanto diferentes. En personas actuales, las técnicas han mejorado mucho a lo largo de los últimos años. Entonces, hoy en día se puede obtener muestras de ADN de diferentes tipos de materiales, por ejemplo, obviamente de sangre, saliva, cabello, de muestras biológicas, pero también se puede obtener ADN hoy en día de objetos, de objetos con los que tenemos contacto, por ejemplo, ropa, o mis lentes, o en algún vaso o una colilla de cigarro. Incluso se puede obtener ADN del ambiente. Hay estudios que colectan ADN usando un hisopo, por ejemplo, en el metro o otro tipo de método. Entonces, las técnicas para obtener ADN hoy son muy sensibles y eso tiene ciertamente muchas ventajas. En el caso de restos antiguos, las cosas se complican un poco porque con el paso del tiempo el ADN se va fragmentando y se va degradando. Entonces, dependiendo del clima, qué tanto estuvieron expuestos los materiales a la intemperie, el DNA se puede degradar más o menos, y entonces se necesitan técnicas específicas para ese propósito, que son más sensibles y además nos permiten recuperar fragmentos muy pequeños de ADN y luego armar esto con ayuda de computadoras como si fuera un enorme rompecabezas. Bueno, cuando escuchamos de ADN, pues muchos pensamos en Parque Jurásico, de que traen a la vida dinosaurios por extracción de ADN. Entonces, ¿es posible clonar una persona del pasado, por ejemplo? ¿No es ético? No es posible, tampoco sería ético. También pues hay mucha discusión sobre el tema de estudiar el ADN de especies extintas como para
resucitarlas, por así decirlo. El premio Nobel Svante Pääbo dijo que quizás nunca podremos clonar un mamut, pero tal vez podemos aprender sobre por qué los mamuts tenían a veces el pelo rojo, por ejemplo. Y con ello lo que nos quiere decir es que la ciencia del ADN antiguo nos va a permitir entender más sobre la historia de las especies y su biología, pero él ve muy lejana esta posibilidad de que realmente pudiéramos resucitar especies si ello fuera además éticamente adecuado. Esa es otra cuestión. Pues entonces nos podemos olvidar de traer un mamut a la Tierra. Sí, y bueno, un mamut todavía es una especie de la cual efectivamente se ha podido obtener DNA, pero un dinosaurio está mucho más lejos de acercarse. Sí. Y bueno, ¿cuáles serían las implicaciones éticas? ¿Por qué dices que no es ético hacer esto? Bueno, en primera hay un principio de prudencia, ¿no? Que volviendo al ejemplo de Jurassic Park, se rompe este principio de prudencia en la película porque claramente la cosa se sale de control, dado que se toman decisiones precipitadas. Y eso, aunque es una película, sí lo podemos trasladar a la bioética. Hay un principio de prudencia porque no sabemos qué efectos puede tener todo este tipo de procedimientos sobre la diversidad. Qué tan buena idea sea, habría que ir con mucho cuidado sobre este punto. ¿Sí? En segundo lugar, pues también se habla de que es mejor poner todos los esfuerzos en la conservación de especies actuales que en ingeniar estos métodos biotecnológicos para atraer especies que ya se extinguieron. Y actualmente, así, investigaciones que se estén realizando en estos días, ¿sobre qué tratan? ¿En ADN antiguo? Pues sí, actualmente. Sí, la diversidad de temas es realmente abrumadora. En ADN antiguo se están haciendo estudios, por ejemplo, de fósiles cada vez más antiguos. Se está investigando cada vez más sobre esta posibilidad de que haya habido hibridación entre neandertales, Homo sapiens y otras especies. La frontera del ADN antiguo cada vez va hacia más atrás, entonces se obtiene ADN de especies cada vez más antiguas. Se sigue trabajando temas clásicos como el poblamiento de América. Entonces los temas son muy diversos realmente, y una muestra de ello pues lo pueden ver en los coloquios de antropología biológica, tanto en Estados Unidos como en México, donde pueden ver la gran diversidad de temas que se exploran hoy en día. Para terminar, ¿qué le recomendarías a alguien que quiera estudiar o especializarse en este tipo de temas? Pues bueno, dependiendo si es curiosidad o si se quieren dedicar a esto profesionalmente, pues hay diferentes talleres y también actividades de divulgación sobre antropología física, evolución humana y ADN antiguo. De entrada, pues aquí en la escuela hemos organizado en diferentes momentos cursos que duran una semana, conferencias. Por ejemplo, ahora en noviembre tenemos otro ciclo de conferencias. Entonces, de inicio ese puede ser un primer acercamiento. También en internet hay buenos cursos. Hoy en día el Instituto Pasteur, por ejemplo, ofrece un curso sobre genética evolutiva humana que incluye temas de ADN antiguo, y ese curso es gratuito y es un excelente material. Y también hay muchas iniciativas de divulgación hoy en día que ofrecen pequeños tutoriales, cursos, etc. Entonces se podrían acercar a ellos. Yo con gusto les puedo ofrecer información si me contactan a través del correo electrónico o algún otro medio. Ok, lo pongo en los datos del video. Y bueno, pues muchas gracias, Víctor. Fue un placer. Gracias a ti. Esperemos que pronto esté este video. Y bueno, saludos a todos en el canal y pues nos vemos en el próximo